Buenas tardes, tengan todos ustedes y todas ustedes. Hoy hablaremos de las competencias del futuro profesor de lenguas en el marco EDS 2030. Presentación a cargo de Rafael Hubert Elisebir y de Secundino Isabeles Flores, ambos maestros de la Universidad de Colima, de la Facultad de Lenguas Extranjeras. En este contexto de pandemia, pues nos damos cuenta de lo frágil y de lo global que puede ser este mundo en el cual vivimos, ¿no? Si el planeta no es saludable, las personas no son saludables. Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y de los efectos del clima siguen en aumento a pesar de las actividades de mitigación en muchas partes del mundo. Además, están extinguiéndose masivamente especies como resultado de ese calentamiento global, de esos cambios en el hábitat de los animales, y se está comprometiendo la integridad del planeta, así como su capacidad de satisfacer las necesidades humanas. La educación para el desarrollo sostenible, EDS, es explícitamente reconocida como una de las metas del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 4, educación de calidad, y es un vector clave para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La EDS brinda una educación pertinente para todos los educandos a la luz de los desafíos actuales. De hecho, la EDS, la Educación para el Desarrollo Sostenible, proporciona herramientas para una educación holística y transformadora. Además, integra los principios y las prácticas de desarrollo sostenible en el ámbito de la educación y el aprendizaje. El fin es clarísimo, es educar para ser y saber hacer. Aquí presentamos los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? El fin de la pobreza, cero hambre, y el objetivo 4, que es el que nos interesa específicamente siendo nosotros docentes, es la educación de calidad. Los objetivos para el desarrollo sostenible se enfocan al desarrollo de todos los países del mundo, dejando de lado esa diferencia que puede existir entre los países llamados del primer mundo y los otros países, ¿no? La idea es que todos los países pueden desarrollar y ofrecer una calidad de vida, una calidad de la educación, un respeto de igualdad para el igual género. La meta 4.7 dice que para el 2030 sería garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos que sean necesarios para promover el desarrollo sostenible, y eso se va a hacer mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y de no violencia, entender la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros. La propuesta del Comité de Sostenibilidad de nuestra facultad es utilizar esa meta 4.7 para integrar la educación para el desarrollo sostenible en las competencias, en los estándares profesionales, en la certificación y de los estudiantes y en la acreditación de docentes e institución de formación docente, la de nosotros y, si posible, a futuro otras instituciones. También es capacitarse en una pedagogía transformadora orientada a la acción, involucrando a los educandos. La parte de involucrar a los educandos y que ellos puedan participar en el proceso de pensamiento, en las acciones participativas, ¿no? Sistémicas y tecnológicas, creativas en el contexto de las comunidades locales y las actividades cotidianas de los alumnos, su vida cotidiana, su relación con sus familias, con el ambiente día a día. Transformar los entornos de aprendizaje sería nuestra meta dentro del Comité de Sostenibilidad. Para eso, la idea es alentar a los educandos a convertirse en agentes de cambio
que tengan los conocimientos, los medios, la voluntad y las habilidades para poder adoptar medidas que transformen su entorno, que transformen su vida en pro del desarrollo sostenible. Además, la institución en su conjunto, tanto la facultad como la universidad, el plantel, el campus, se debe ajustar a los principios del desarrollo sostenible. El contenido del aprendizaje, las pedagogías, la forma de gestionar las instalaciones y adoptar de manera participativa las decisiones a nivel interno. Este enfoque institucional integral de la educación para el desarrollo sostenible exige entornos de aprendizaje en los que los educandos aprendan lo que viven y vivan lo que aprenden. Se nos hace fundamental, para decirlo en términos más comunes, predicar con el ejemplo. Dentro de la facultad, en el plantel o en la universidad, tanto los estudiantes como los maestros, como el personal de administración o el personal de mantenimiento, todos debemos de alinearnos a una visión y una acción, un actuar que esté afín a la educación para el desarrollo sostenible. Para hacerlo y no dejar de lado esa posibilidad de trabajar el desarrollo sostenible, pues teníamos una idea muy diferente al principio. Teníamos la idea de trabajar dentro del campus y promover la actividad física, el reciclado, tener un lombricario, tener un lugar para hacer composta, para separar también, hacer campañas para separar los desechos. Pero pues se nos vino la pandemia y ya no pudimos organizarnos de manera que los estudiantes pudieran acreditar, pudieran participar, pudieran ser como muy activos en el proceso de gestión ambiental de las instalaciones. Tampoco pudimos hacer que ellos participaran dentro del proceso de actualización del plan de estudios o la decisión de usar productos que no sean dañinos para el ambiente, puesto que pues nos vimos involucrados en una especie de espiral en la cual la idea era sobrevivir a la pandemia. Entonces, el tiempo que nos reorganizáramos, que reorganizáramos tanto lo que fueron los cursos, que nos proveyéramos de lo que son las aplicaciones o los software para dar clases a distancia, reactualizar lo que podíamos reactualizar para que se siguiera dando las clases, pues la parte del desarrollo sostenible se fue quedando un poquito rezagada. Así que a principios de este año, pues decidimos cambiar y reactivar un poquito la educación para el desarrollo sostenible, pero a distancia. Entonces, usamos un manual de educación para el desarrollo sostenible que fue publicado hace unos años en la Universidad de Texas y pues durante el mes de enero, febrero, marzo, abril y principios de mayo aplicamos unas actividades, ¿no? Así que adaptamos de manera libre las actividades de la segunda parte del manual para introducir el concepto de desarrollo sostenible. Hicimos actividades como una que es relativamente famosa, que se llama Toma Todo Hoy o Todos Toman Siempre, cuya meta es ver que los recursos no son ilimitados y que convivir con las personas implican muchísimas cosas, tanto de trabajo, de respeto, de comunicación, etc., ¿no? También hicimos actividades como esa es la relación, que esa significa economía, sociedad y ambiente, en la cual pues teníamos que tomar en cuenta esas tres necesidades de economía, social y ambiente, del ambiental, para ver cómo podríamos llevar a cabo un proceso de
de desarrollo dentro de una comunidad local. Para nosotros fue la Facultad de Lenguas Extranjeras. Hicimos más actividades como conocer a tus vecinos, generemos el consenso, cómo entender tu comunidad a través del lente de la sostenibilidad. También imaginamos un futuro sostenible a través de lo mismo, de la economía, del ambiente, de la sociedad. Hicimos una versión en línea de estos juegos, ¿no? Al final fueron 6 juegos, o 7, puesto que el primero consta de 2 partes. Fueron 7 juegos durante los cuales, o a través de los cuales los educandos pudieron desarrollar una nueva visión de lo que es el medio ambiente, que no es solamente separar o no tirar basura o no consumir animales en peligro de extinción, sino que entendieron muchísimas cosas, que había normas, que había reglas, que el problema o la solución o las variables eran muchísimo más que lo que uno puede imaginar hacia quemar ropa. Entonces, aquí les presento uno de los cuestionarios que establecimos, que era imaginemos un futuro sostenible. La propuesta era identificar los conocimientos, las habilidades, los valores y las perspectivas que apoyan los principios y metas educativas de la sostenibilidad, ¿no? Y los temas relacionados con esa misma sostenibilidad. Entonces es un cuestionario sencillo que está disponible para los estudiantes que tenía a mi cargo en ese semestre pasado, ¿no? Que eran 42 al principio y 12 salieron, entonces 40 estudiantes al final que hicieron todas las actividades. Y nuestra meta era comprobar si las competencias que la UNESCO asegura que la educación para el desarrollo sostenible puede desarrollar, realmente fueron desarrolladas por nuestros estudiantes. Esas competencias son la competencia de pensamiento sistémico, la competencia anticipatoria, competencia normativa, estratégica, la competencia interpersonal, la personal también, el pensamiento crítico y esa competencia integrada para la resolución de problemas. Entonces establecimos una encuesta para ver si realmente los estudiantes sentían que habían desarrollado esas competencias propias a la EDS, y establecimos un antes y un después en el cual nos damos cuenta que en general sí, los estudiantes sienten que desarrollaron muchísimo las competencias, ¿no? Sobre todo competencias como las competencias interpersonales, ¿no? A través de los juegos ellos se dieron cuenta que pues que el diálogo, que comprender al otro, sus necesidades, su mundo, era algo muy, muy interesante. Entonces, vemos, por ejemplo, en competencia integrada para la resolución de problemas, los estudiantes no tenían mucha idea de lo que podía ser esa propuesta. Por ejemplo, vemos que 12 estudiantes de 40 tenían, según ellos, también es relativo, ¿no? Es su percepción. Según ellos, esa competencia desarrollada, y después de las actividades que duraron 4 meses, esas 7 actividades, pues nos damos cuenta de que ya son más de 38 estudiantes de 40, de los 40 finales, ¿no? Porque todos se salieron. Entonces son 38 estudiantes los que se dan cuenta o que sienten que mejoraron, desarrollaron esta competencia. Lo mismo ocurre en pensamiento crítico, en competencia personal. Tenía un número, pues 18 estudiantes sentían que ya tenían esa competencia desarrollada, así que el cambio no fue tan fuerte, ¿no? En las competencias interpersonales es impresionante ver que 40 de los 40 piensan que sí desarrollaron esa competencia durante las actividades. La competencia normativa, de pronto porque no les quedó muy clarito, puede ser, no sé.
no fue tan desarrollada, ¿no? De 10 pasó a 25. La competencia anticipatoria de 7 subió a 35. Entienden qué implica, ¿no? Entonces, esos resultados son bastante interesantes, son preliminares, ¿no? No hemos detallado exactamente todo. También queremos hacer una encuesta, platicar un poquito más a fondo con los estudiantes, pero son los resultados preliminares y los quisiéramos complementar en el futuro con la participación de los docentes, ¿no? La idea es llevar a cabo una serie de actividades que serán 4, como pues ver cuáles son las fortalezas de los profesores para desarrollar un plan grupal y enfocar el plan de estudio hacia la sostenibilidad. También ajustar la cantidad de unidades o lo que se propone en el plan de estudios para dar espacio a la educación para la sostenibilidad. Cuando se vea eso, ya priorizar la aplicación y finalmente administrar el cambio. Como primera etapa, tenemos para esa semana que viene quisiéramos empezar a aplicar unos cuestionarios y realizar actividades con los docentes para enfocar el nuevo plan de estudio o el plan de estudio reestructurado hacia la sostenibilidad. A continuación les presentamos unas obras de interés que son los dos manuales para educación para el desarrollo sostenible y una propuesta de la UNESCO que se llama Cambiemos las mentalidades, no el clima, y que desarrolla un poquito en muy poquitas páginas, de manera muy interesante, la función de la educación. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención.